Buenas noches, querida comunidad de FTR1. Bienvenidos a un webinario más de la comunidad, para todas las traders, para todas las personas aficionadas de los mercados, a la economía global. Esta noche tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros el gran Memo Barba. Eh, Vamos a dar dentro de poco una semblanza de quién es él. El tema de esta noche es el futuro del oro, la plata y la endeble economía global. Ah, Antes de empezar el webinario es importante que hagamos un disclaimer o una aclaración. Todo lo expuesto en esta presentación se ha realizado con fines educativos exclusivamente. Nada de lo dicho aquí puede considerarse como recomendaciones de compra o venta de valores o de activos alguno. Con esta aclaración pasamos a presentar a nuestro expositor Guillermo Barba. Pueden seguirlo en Twitter. Su Twitter es @memobarba. Él es un economista de la nueva escuela austriaca de economía. Es también periodista. Escribe en la columna, tiene su propio blog, Inteligencia Financiera Global, para diversos medios nacionales y extranjeros. Um, Es también un analista especializado en los mercados de oro y plata. Es también comentarista financiero en Canal 40 TV. Es articulista del Financiero y es blogger de Forbes México, la edición mexicana de este gran medio financiero que es Forbes. Aquí tenemos una captura de pantalla justamente de uno de sus últimos blogs, de sus últimos posts que puso, justamente que publicó en Forbes. Eh, con toda esta breve introducción, te damos la cordial bienvenida, Guillermo. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Encantado. Bienvenido. Sin más pérdida de tiempo, voy a cederte el control, Memo, para que puedas tú empezar a compartirnos tu pantalla, pues, y podamos ya empezar a escucharte. Perfecto. Pues espero que la Entonces, puedan ver. sí, un detalle adicional a todos los asistentes. Eh, Vamos a hacer las preguntas, vamos a dejar las preguntas para el final. Pueden escribirlas en el chat, pero Guillermo no las va a contestar si no es hasta el final. Yo se las voy a repetir, yo las voy a ir preguntando al final de la presentación. Así lo dejamos al expositor que pueda libremente exponer el tema y nosotros podamos hacer las preguntas en el chat para contestarlas al final. Adelante, Guillermo. Pues muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Ojalá que lleguen más pronto para que no se pierdan la mayor parte de la exposición. Pues como ya lo dijo Pato, el disclaimer, lo que se dice aquí, aquí se queda prácticamente. Nada, no es cierto. Pero lo importante aquí es aclarar también que es un webinario e intentaré hacer la exposición en no más de 45, máximo 50 minutos tal vez, ojalá que menos, para no hacerlo cansado y aparte para que haya tiempo de poder responder algunas preguntas. Y bueno, con eso pues obviamente hay temas aquí que por sí solos nos podrían llevar semestres completos de posgrado, por lo cual no es la intención agotar ningún tema, solamente abordarlo de manera muy somera, sí. Se van a abordar varios temas que considero muy importantes, pero no se pretende agotarlos. Si alguien tiene más dudas o aclaraciones o algún comentario al final, pues ahí les voy a dejar mi correo electrónico, el Twitter, para que podamos estar más en comunicación y con mucho gusto, o si me invitan a otro webinario o algún otro seminario en otra parte, ya sea online o presencial aquí en México, donde quieran, pues ya sería otro asunto. Pero bueno, sin más, vamos a comenzar. El nombre del webinario de hoy es El futuro del oro, la plata y la endeble economía global. Ah, Y bueno, Memo, sí, todavía yo no veo tu pantalla. ¿Los demás pueden ver la pantalla de Memo? Yo no la veo. ¿no la ve? Yo sí la veo. Ya, entonces sí, perdón, eso es un problema solo mío. No, 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 no hay problema. Yo no he dicho nada. ¿Pero Continúe. lo puedes corregir? Sí, 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 no, ya me di cuenta, estaba en otra pantalla, tranquilo. Sí, sí, dale, dale. Ok, gracias.
Bueno, antes de que nada, pues como comentaban, pues yo soy miembro de de la nueva Escuela Austríaca de Economía, pero bueno, también soy bueno, considerado un economista austriaco, de los pocos que hay, de los que estamos prácticamente en peligro de extinción, y cabe la pena aclarar que lo que aquí se dirá será desde la óptica y contexto de las teorías y obviamente la visión de la Escuela Austríaca. Por eso es que probablemente algunos, al 90% de los estudiantes, incluso de economía, les es hasta desconocida la escuela, dado que el keynesianismo y los monetaristas son los que dominan la escena. Pero bueno, hay que decir que solo la Escuela Austríaca de Economía ha dado a la explicación las verdaderas causas de la crisis actual, ¿no? Vamos a comenzar. No podría yo empezar este webinario sobre el oro, la plata y el sistema monetario sin comenzar muy brevemente sobre cómo es el origen del dinero, porque en la actualidad hemos olvidado que el oro y la plata son dinero. Ya se nos olvidó eso. ¿Y por qué? Bueno, es porque así nos ha llevado el sistema. El origen del dinero el origen del dinero puede rastrearse hasta el origen del comercio. Todos sabemos cómo inició el comercio a través del barter, lo que es el trueque, como se dice en español, que bueno, pues como sabemos, tiene una serie de complicaciones muy obvias, como que tiene que haber coincidencias en los deseos de las personas que van a intercambiar sus bienes. Y como como en la pantalla se ve, si alguien quiere cambiar sus plátanos por naranjas, pues muy bien, o sus frutas por los animales de otro, está perfecto. Pero ¿qué pasa cuando los mercancías que se quieren intercambiar no, no coinciden con los deseos? Pues bueno, se complica, tienen que darse una serie de intercambios indirectos para poder llegar al bien final. Si estoy interesado en las medicinas, pero tengo maíz, y al que tiene medicinas no le interesa mi maíz, pero le interesa a lo mejor los granos de café que están ahí, primero tengo que intercambiarlos por café, si es que el de café me los quiere cambiar por mi maíz, y de ahí poder llegar a las medicinas. Entonces, este sistema tan ineficiente, pero a la vez tan natural, propio del mercado, dio origen al dinero, porque el dinero es una mercancía aceptada generalmente para intercambio indirecto, como dice ahí la primera viñeta, y fue la libre y espontánea acción de las personas en el mercado la que dio origen al dinero. El dinero no lo inventó el gobierno, el dinero no fue creado por una ley, el dinero es una institución social, no es una institución estatal. Y nos dice Karl Menger, el fundador de la Escuela Austríaca de Economía, que es el único que realmente ha dado una explicación teórica y científica desde el punto de vista económico y verdaderamente irrefutable sobre el origen del dinero, el origen evolutivo del dinero, y nos dice que en varios lugares al mismo tiempo y en los mismos sitios en diferentes momentos, el oro y la plata fueron elevados siempre como los dineros por antonomasia. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, por un concepto muy importante que vamos a comentar en la siguiente lámina, que tiene que ver con la teoría del valor de la escuela austriaca. La escuela austriaca nos explica el origen del valor en la subjetividad. Es decir, el valor es un concepto subjetivo. ¿Basado en qué? En la utilidad marginal. Esto quiere decir en español, palabras muy sencillas, que en, el dinero, para convertirse en una mercancía general, tiene que ser aceptado por todos, pero para ello tiene que ser aceptado en cantidades crecientes para poder darle un valor constante. Nosotros sabemos que cualquier mercancía, vamos a poner algo, el maíz, pues a mayor cantidad de oferta, mayor cantidad y mayor volumen de maíz, en este caso del ejemplo, a mayor volumen de maíz que haya, pues menor va a ser el precio. Es decir, no tiene un valor constante, no tiene su utilidad marginal no es constante. Su utilidad marginal va disminuyendo muy rápidamente conforme aumenta la cantidad. Todas las mercancías, absolutamente todas, tienen ese proceso de desgaste, por así decirlo, de su valor, con base también en la cantidad. Pero no solo eso, sino que el valor tiene que ver con si esa utilidad es más o menos constante, si de acuerdo a cómo disminuya esa utilidad. Es una propiedad muy clara que tienen el oro y la plata, que tiene una utilidad marginal prácticamente constante. Sobre todo el oro. El oro por eso se convirtió en el dinero supremo, y en segundo lugar la plata, porque el valor, la utilidad marginal del oro es prácticamente constante. Lo que quiere decir es que, como dice el dicho en México, la monedita de oro le cae bien a todos. Nadie diría que no a 100 monedas de oro, ni a 1000, ni a 1 millón de monedas de oro. Prácticamente siempre las vamos a aceptar de manera ilimitada, porque con ella nos podemos llegar a su vez
cualquier mercancía. Con ella podemos comprar lo que queramos. Esa es la principal característica que tiene el oro. En segundo lugar está la plata, que en menor cantidad debido a sus características y propiedades es la segunda mercancía más aceptada con utilidad marginal menos constante. Es decir, no solo por la escasez, porque hay gente que le atribuye solamente valor al oro o la plata por la escasez. No es la escasez, no es la cantidad, sino es la calidad, las cualidades y propiedades del oro las que le dieron esa calidad de dinero en el mundo, como decía Menger, en distintos lugares al mismo tiempo y en los mismos lugares en diferentes momentos. Entonces, hay un intercambio mutuamente benéfico y eso da una apreciación del valor, porque hay teorías que dicen que siempre una parte es la que pierde y la otra es la que gana. Eso no podría ser. Menger nos explica que, dada esta apreciación subjetiva del valor, para que un intercambio sea posible, una persona tiene que valorar más la mercancía que va a recibir que la que va a otorgar, que la propia. Entonces, esto permite el comercio y es lo que propicia el comercio, es intercambio de valores mayores, de menores por unos mayores. Entonces, por su valor, el oro y la plata son las commodities con mayor ratio stocks to flow. ¿Esto qué quiere decir? Que el oro y la plata son las mercancías, las commodities que su producción es, comparativamente a las existencias que ya hay sobre la Tierra, muy pequeña. ¿Esto a qué se debe? A que siempre se van acumulando el oro y la plata. Precisamente, ¿por qué? Por su valor. El dinero no se tira a la basura. Por eso es que el oro, prácticamente para fines prácticos, todo el oro que ha sido extraído de la Tierra en la historia de la humanidad, prácticamente sigue con nosotros en alguna forma, en joyas, en lingotes, enterrado, en monedas, etcétera. ¿Por qué? Porque el dinero no se consume, el dinero no es el oro, no es como el petróleo que se quema, no es como el trigo que se come. El oro es dinero y no se tira a la basura ni se consume. La plata también es dinero, pero como también es una commodity y una materia prima industrial, su ratio de stock to flow es mucho menor y por eso otra vez volvemos a lo mismo, la segunda mercancía ocupa la segunda posición en el ranking de dinero por excelencia. Y no tiene, esto es lo que les da su valor. Para entender la diferencia entre precio y valor, el valor del oro es prácticamente constante. ¿Por qué? Porque su utilidad marginal es constante. Es decir, siempre vamos a aceptar cantidades ilimitadas de oro. En condiciones normales, siempre estaremos dispuestos a aceptar cualquier cantidad de oro. Siempre lo vamos a aceptar. Y, en cambio, el precio es variable. ¿A cuánto nos van a aceptar? ¿O por qué? ¿Cuánto vamos a poder intercambiar tal o cual cantidad de oro o de plata de la que se trate? Es decir, el precio tiene que ver más con la cantidad y el valor tiene que ver más con la calidad. Aquí vemos en la gráfica como en primer lugar está el oro, en segundo lugar la plata, y aquí otros ejemplos de los ratios stocks to flow, como el petróleo, el cobre, el maíz y el trigo, ¿no? Que es mucho menor. Bueno, el sistema monetario. En la historia, la excepción es el dinero de papel y no la regla, porque ahora en la actualidad estamos acostumbrados a pensar en el dinero en función de los dígitos de computadora o de billetes o las monedas que traemos que no tienen un valor intrínseco realmente muy alto. Sin embargo, esa es la excepción y no la regla. Es la primera vez en la historia de la humanidad en que todo el sistema monetario está basado en dinero fiat, es decir, dinero de papel, dinero imaginario, sin respaldo en ningún tipo de activo, es decir, sin valor real. Si no fuera por las leyes que nos obligan a aceptarlo, el papel moneda que tenemos no tendría valor alguno, sería basura, que es lo que es. Para saltarnos un poco, el patrón oro clásico que se implantó y cuya capital era Gran Bretaña en el siglo XIX, daba una determinada convertibilidad de moneda de oro, de dinero, del dinero circulante, dinero de papel, tenía una convertibilidad directa. Uno podía reclamar determinada cantidad de oro por determinada cantidad de papel moneda. Esto concluyó con la Primera Guerra Mundial. Al concluir las hostilidades, pues comenzó un error que fue básicamente Inglaterra, porque fijó de manera errónea el tipo de cambio de la libra con respecto al oro a como estaba antes de empezar la guerra. Ese fue un grave error porque ya había, por supuesto, habido una emisión monetaria muy importante para financiar la guerra, y después de eso comenzó una expansión, obviamente, durante los años 20, una expansión monetaria, una expansión de crédito muy grande que dio al traste con el patrón oro, porque, bueno, por errores políticos y no por errores del sistema
de patrón oro, porque muchas veces, como dice en el siguiente punto, se le atribuye al oro la causa de la Gran Depresión, y eso es un error. La Gran Depresión ocurrió por errores políticos que tuvieron que ver también con el proteccionismo. En Estados Unidos se aprobó una ley en la que se impuso una tarifa arancelaria de 60% a cientos de productos y comenzó una guerra comercial que muy pocas veces hemos visto, y esto condujo a problemas y a una guerra comercial, repito, que dio al traste con la economía mundial, con el comercio global. La Segunda Guerra Mundial, al concluir, como todos sabemos, antes de concluir, se organizó el sistema de Bretton Woods, que prácticamente fue un patrón oro de cambio. Es decir, el oro era el dólar, que es la moneda que prevaleció y que es hasta la fecha, era tan bueno como el oro. Se decía que el dólar era tan bueno como el oro porque se estableció una tasa de cambio fija de $35 por onza de oro. Esto, por supuesto, ya como veremos más adelante, terminó también por errores políticos, no por culpa del patrón oro. Era por supuesto sustentable el sistema, incluso basado en el dólar, pero que respaldado en oro, pero los excesos de los Estados Unidos nos condujeron a los excesos tanto en el gasto público como en la emisión monetaria de parte de la Reserva Federal, hicieron insostenible que fue el sistema monetario de el dólar basado en el oro. Llegó la trágica fecha del 15 de agosto del 71, en el que Milton Friedman asesoró al presidente Nixon, le dijo que pues, lo más conveniente, y fue lo que la propuesta que convenció, era que había que desligar al dólar del oro para poder solucionar el problema, entre comillas. Lo único que pasó fue que se pospuso una crisis a la cual estamos llegando ahora más de 40 años después. Pero bueno, el pago en oro, como decíamos, como espero que se haya entendido al principio, extingue deudas. ¿Por qué? Porque es como en la esencia del comercio debe seguir siendo como en su origen, un intercambio de producto por producto, es decir, trueque de alguna manera. Por eso es que cuando tú entregas una mercancía y te entregan otra a cambio, la deuda se ha extinguido porque estás pagando con dinero real, si es con oro y plata. Pero ¿qué pasa cuando se paga en dinero papel? ¿Y qué es deuda? Pues nada más porque tú cuando recibes papel, tú no quieres los papeles para nada. Tú ese papel dinero no lo quieres porque te lo puedas comer, o porque puedas producir, o porque puedas hacer algo directamente con eso, sino que lo tienes que cambiar, tienes que comprar cosas con ese dinero. El problema es que no hay límites, no hay ni respaldo para ese dinero, no tiene respaldo alguno, no hay límites a la emisión monetaria, y entonces pues tenemos el problema de que ese dinero en realidad es deuda. De hecho, para que pueda existir ese papel dinero, tiene que emitirse un bono de deuda. Sin eso no puede haber dinero en circulación. Si todas las deudas del sistema las pagáramos, el dinero dejaría de existir, el dinero fiat. Pero eso por supuesto no pasa con el oro. Esto implicó un triunfo temporal de keynesianos y monetaristas, que basan sus teorías en que el gasto y la expansión monetaria son el pilar para crecer. Y ahorita vamos a ver qué problema nos trajo eso. El sistema se alimenta de esta forma de deudas exponenciales. Entonces aquí vemos una gráfica de la propia Reserva Federal en la que podemos apreciar como bien definido cómo eran dos líneas paralelas, el crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que está con una línea roja, y la deuda, el total de deudas de todos los sectores, que está en la línea azul. Las líneas oscuras son recesiones. Entonces vemos como a partir de 1971 comienza una aceleración de la curva de pasivos, que llega a rebasar en este momento, en la década de los 80, rebasa el Producto Interno Bruto, y viene una expansión exponencial de la deuda que se detiene solamente hasta la crisis de 2009, y después vuelve a subir. ¿A causa de qué? A causa otra vez de que se volvió a inflar la cantidad de dinero y el crédito otorgado por la Fed. Ahorita lo vamos a ver. Jim Rogers, que es el gurú de los commodities, nos habla de los ciclos que hay en las materias primas. No me voy a meter a todas las materias primas, sino obviamente el tema del webinario, que es el oro y la plata, y más o menos nos dice que los ciclos son aproximadamente, varían, pero pueden variar entre 15 y 20 años. Entonces, aquí en esta tabla, en esta gráfica, lo que se puede ver claramente es la evolución real del precio del oro en el precio de Londres,
de la tarde, el PM, y desde los años 70 hasta la fecha. Entonces podemos ver, no sé si se vea el pato, si se vea mi mouse, digo mi apuntador. Sí, lo vemos, sí, sí, Ah, perfecto. bueno. Yo quiero señalar aquí los paralelismos, que aquí le puse el ciclo alcista del oro y la plata en los 70, algunos paralelismos que vamos a comentar más adelante. Vemos como después de que teníamos una tasa de cambio fija de $35 la onza, que bueno, en términos reales, aquí lo estamos señalando, era de poco más de 200 a precios actuales, en una tasa fija de $35 la onza, y podemos ver cómo se parecen este primer pico que tenemos aquí con este segundo pico con este tercero que llegó a mediados de los 70, llegó a $800 en términos reales, y se parece bastante a este, que fue el máximo que observamos en septiembre de 2011. En el oro, esta segunda subida que vemos por aquí, también se parece bastante a este. No estoy tratando de decir que la historia esté repitiendo exactamente, ustedes mejor que yo saben que la historia no se repite así exactamente, mucho menos en los mercados, pero tiende a parecerse. Entonces, en esa analogía, podríamos estar en esta parte del proceso de mercado alcista del oro, porque aquí mucha gente dio por hecho que el mercado alcista del oro había terminado, pero no, ni siquiera iba a la mitad del camino. Como vemos, el oro llegó prácticamente en términos reales casi a los $2,000. El máximo histórico en aquel entonces fue de $850 por onza Troy, y pues prácticamente si lo comparamos, estamos estaríamos por aquí. Por eso cuando me preguntan si el oro podría seguir cayendo, les digo, claro que sí puede seguir cayendo, pero definitivamente el mercado alcista del oro aún no ha terminado. Estamos muy lejos de ello, y ahorita vamos a ver los fundamentos. El precio de la plata es algo diferente, pero también tiene algunas similitudes. En la década de los 70 comenzó después su aceleración también a mediados, igual que el oro, y vino a finales de esa década de los 70 la aceleración del precio de la plata, que llegó a su máximo histórico todavía vigente de $50 la onza Troy, y bueno, de ahí comenzó un ciclo bajista que duró hasta 1999, y vamos a ver muy pronto. Ahora, es muy importante darnos cuenta de algo. Más importante que el precio del oro en dólares la onza es observar el ratio, es decir, la tasa de intercambio entre el precio del oro y el precio de la plata. Ahorita les voy a explicar por qué, pero bueno, podemos ver aquí claramente cómo prácticamente desde el inicio del siglo esta tasa de cambio ha oscilado, a veces baja mucho, ha subido prácticamente a 100, vuelve a caer aproximándose a 15, vuelve a subir, vuelve a bajar. Esto fue en 1980, el pico del precio de la plata que veíamos, prácticamente bajó a 15, quiere decir que el precio, dividiendo el precio del oro entre el precio de la plata, nos da un factor de 15. Entonces, aquí cuando empezó el ciclo bajista de la plata, pues llegó otra vez nuevamente casi o prácticamente a los 100 onzas de plata por cada onza de oro. La tendencia es claramente a la baja, a pesar de que, por supuesto, ahorita estamos cerca nuevamente de las 70 onzas de plata por cada onza de oro. La tendencia en este mercado alcista, cuando llegue a su fase de euforia, será seguramente a terminar por alrededor de un ratio de 15 o de 10 incluso, ¿no? Algunos analistas opinan que puede llegar a un pico de 10. Entonces, si eso fuera, ahora, si llegáramos en ese hipotético caso, tenemos en números redondos un precio del oro en $1,200 la onza, digamos en números redondos, y para un factor dividido por un factor de 10, nos daría un precio de la plata de $120 la onza. Ahorita está en poco más de 17, ¿no? Bueno, el nuevo ciclo alcista de las commodities, pero en particular del oro, empezó en 1999. Este mercado alcista mayor, y en el de la plata en 2001. Los mercados alcistas mayores, como decía, terminan en euforia, no antes, porque mucha gente dice que el mercado alcista del oro terminó cuando hace 4 años, en septiembre de 2011, hace 3 años, en septiembre de 2011, vimos que llegó a $1,923 la onza, que fue su nuevo máximo histórico, y que de ahí se vino para abajo. Entonces dice la gente, no, pues ya el mercado alcista del oro ya terminó, fue una burbuja, y eso ya se acabó. Eso es una mentira. No podemos hablar de siquiera haber estado cerca de una burbuja, cuando en términos reales, el máximo histórico
de $850 la hora, de la onza, perdón, actualizado por las cifras oficiales de inflación, estaría por arriba de $2,300 la onza. Es decir, en términos reales, no se ha rebasado siquiera el máximo histórico de 1980, ni siquiera en esos $1,923.70 la onza, y mucho menos ahora que estamos por abajo de los $1,300. Aquí podemos ver la gráfica de esta nueva fase, el nuevo nacimiento del mercado alcista del oro, sobre, como decía, llegó en 1923, este es el de Londres, pero el mercado de futuros llegó a menos de $1,900. El caso de la plata, en lo que va de siglo, ha tenido por supuesto una mayor volatilidad. El mercado de la plata es un mercado mucho más pequeño que el del oro y precisamente por eso está expuesto a una mayor volatilidad. Pero aquí vemos claramente cómo si llegó a cerca de su máximo de $50, igual también en el primer cuatrimestre de 2011 y después volvió a caer. Ahora, vamos a hablar de la crisis de 2008-2009 y de los antecedentes. Sin el ancla del oro, comenzó una nueva era de burbujas exponenciales. En 2000, como ustedes saben mejor que yo, revienta la burbuja de las .com. De ahí, la respuesta de la Reserva Federal es inflar una nueva burbuja. El señor Alan Greenspan baja las tasas de interés. ¿Y cuál es el efecto? El inflar una nueva burbuja ahora en el mercado de bienes raíces en Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, el sistema alienta a inflar nuevas burbujas para salir del estallido de otras. Y su arma principal es la tasa de interés. Aquí, lo que ven en esta gráfica de la Fed, lo que vemos es la evolución desde las décadas de los 70 de la tasa de fondos federales. Entonces, aquí en las líneas oscuras verticales son recesiones. Como podemos observar, absolutamente en todos los casos, la respuesta es la misma: bajar la tasa de interés para intentar estimular la economía, como ya decíamos, bajo la premisa falsa, pero del mainstream, que es la de que bajar las tasas de interés estimula la economía, lo mismo que la impresión monetaria y el gasto público. Y ahorita vamos a hablar y decir por qué es en realidad una falacia. Entonces, la respuesta, lo vemos en esta recesión, es bajar la tasa de interés. Lo volvimos a ver en la década de los 80, es muy marcado y muy notorio, como siempre, a cada recesión siempre corresponde una baja pronunciada de las tasas de interés, hasta la crisis de 2008-2009, en que por supuesto se bajan a mínimos históricos de prácticamente cero. Aquí, en esta etapa en la que el presidente de la Fed fue Paul Volcker, la tasa de interés se subió hasta cerca del 20%, y fue esta acción desesperada de dar unas tasas reales, porque la inflación fue menor que la tasa demandada. Este ahorro generado aquí a principios de la década de los 70 por el efecto Volcker fue el que fue suficiente y alcanzó para poder financiar el crecimiento de Estados Unidos, y yo diría de la economía global, durante los 20 años siguientes, pero eso se acabó. Eso se fue acabando y se acabó precisamente con el estallido oficial de la burbuja de las .com. Aquí vemos otra vez cómo en esta alzada es cuando la Fed empieza a entrar en pánico, se da cuenta de que ha inflado una burbuja en el mercado de bienes raíces y se le cae, para eso sube la tasa de interés. Cuando se le cae la economía, la vuelve a bajar a mínimos históricos. Aquí vemos el índice de los precios de los hogares en Estados Unidos, y obviamente apreciamos lo que decía, después de la recesión de 2001, cómo se infla la burbuja en los bienes raíces, y después pues, colapsa, como todos sabemos, en anticipación de la gran recesión de 2009. Y bueno, vivimos ahora una crisis de sobre deuda, sobre consumo y sobre crédito. La respuesta de la Reserva Federal, aquí puse una gráfica histórica tan larga para poder ilustrar cómo desde la década de los 20, cómo ha crecido la base monetaria de Estados Unidos. Y podemos ver que era muy lenta, constante, muy lenta, y llega la crisis de 2009 y entonces explota. Eran poco más de $300 mil millones la base monetaria de Estados Unidos, y ahora son más de 4 billones, en español más de 4 billones, 4 trillion en inglés, la cantidad de base monetaria, bajo esta premisa de que imprimir dinero estimula la economía, como ustedes saben, bajo el programa de Quantitative Easing de la Fed, implementada por Ben Bernanke.
Aquí está un poco más de cerca la imagen, a partir de los 70, y bueno, aquí lo vemos con más claridad como una explosión Memo, de la creación de dinero, de Memo, respaldo. Memo, prometí no interrumpirte, Sí, pero la masa monetaria se refiere a la cantidad de dinero que está circulando, ¿verdad? es la base monetaria, sí, y es la cantidad de dólares en circulación, es correcto. La impresora que está trabajando a full ahora. Justamente aquí se echa a andar la máquina de hacer dólares a su máxima capacidad, empieza el programa y de hecho lo podemos ver muy claramente. La fase que vivimos hoy, que está por terminar, es la fase de QE3, como saben, y aquí se ven muy marcados como la fase del QE1, QE2 y QE3. Yo diría que vendrá el QE4, pero bueno, lo digo más adelante. Cuando sienten que la economía se está cayendo, vuelven a lanzarlo. Y la expansión monetaria, entonces, vino el pánico. Aquí lo podemos ver como en 2009, pum, se echa a andar la máquina de hacer billetes. Viene el pánico de decir, ups, va a subir mucho la inflación, como en los 70, entonces eh, todos vamos a correr al oro, porque como saben, el oro es un refugio contra la inflación. Pero entonces se concluye que en automático la impresión de dinero nos va a conducir a inflación, pero resulta que la inflación no llega. Pues le pongo aquí, o sí, pero no, porque en los índices armados oficialmente, pues no hay inflación, pero resulta, estoy seguro que es el caso de todos ustedes, como es el mío, resulta que en todo el mundo los precios, sobre todo de los alimentos, los combustibles y de los productos de primera necesidad, sí siguen subiendo de precio en todo el mundo. Entonces, cualquiera que haga las compras lo sabe muy bien que sí hay inflación, o sea, la inflación ahí está, pero no está la inflación que quieren las autoridades, los bancos centrales, ni los gobiernos. No está la inflación que es la que quieren, que es la que se refleja en el índice nacional de precios al consumidor en cada país. No llega. ¿Por qué no llega? Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Ese aumento de la expectativa de inflación es la que hace subir finalmente los precios del oro y la plata como los típicos refugios contra la inflación. Pero decía, como no llega, y revienta la burbuja. En 2011 primero fue la de la plata, después en septiembre la del oro, pero como ya explicábamos, no era burbuja. Y todo el mundo comienza ahora a decir, bueno, si no hay problema, podemos seguir echando a andar la impresora de billetes y no hay problema porque no hay inflación, no pasa nada, no se preocupe. Ya ahí está la prueba de que estaban equivocados los que decían que echando a andar a los billetes, la máquina de billetes iba a causar inflación. Y sí está causando inflación, pero de otra forma, se está expresando de otra manera. ¿A dónde se está yendo la liquidez? Bueno, no voy a presentar todas las gráficas, pero porque nos llevaría mucho tiempo, pero bueno, lo hemos visto a partir de marzo de 2009, cuando los mercados financieros tocaron fondo. Y aquí nada más presento la gráfica del Standard Poor's 500 y del Dow Jones, que siguen inflándose estas burbujas, que son las que están propiciando que esa liquidez que no está yéndose a perseguir bienes y servicios en la economía real, sino que se está yendo a los mercados financieros, se está yendo a las bolsas, a los mercados de bonos, se está yendo a todas estas partes. Ahí está la liquidez, aquí es donde está expresada la inflación, aquí está expresada la inflación monetaria, y por eso cada vez que se han puesto nerviosos con una conclusión de los programas de QE de la Fed, siempre ha habido una presión en los mercados que, bueno, luego ha sido aliviada con más estímulo monetario. Por eso mi previsión muy clara es de que una vez que concluya en octubre el ciclo de QE3 de la Fed, es probable que lo volvamos a ver reactivarse el próximo año. Entonces, ¿por qué bajan el oro y la plata? Bueno, ya decíamos porque no hay inflación, pero hay algo muy importante, que es la causa fundamental. Y esto es algo bien interesante y es una cuestión de entender las causas reales que subyacen detrás, lo que se esconde detrás de la cortina. ¿Cuál es la causa fundamental de la caída de los precios del oro y la plata? Pues aunque ustedes no lo crean, sí lo es. La causa fundamental es la manipulación del mercado. La prioridad es proteger el sistema monetario actual basado en el dólar, porque todas las monedas, incluso otras que son consideradas otras divisas de reserva, como el yen, el euro, de alguna u otra manera,
son derivados del sistema central, que es el dólar. Entonces, proteger el sistema monetario basado en el billete verde significa también proteger los bonos gubernamentales del gobierno de Estados Unidos, y también significa impedir a toda costa una implosión del mercado bursátil. Entonces, ¿qué es lo que lo propicia? Bueno, ahí no hay inflación, se dice que pues no hay inflación, entonces no hay problema, sigamos inflando la burbuja, sigamos tirando el precio del oro y la plata por la borda, y pues no hay problema, ¿no? Aquí la siguiente viñeta dice, si el oro mostrara tendencia alcista, se vería como una buena inversión. Precisamente por eso es tan importante para el sistema mismo que el oro no suba de precio, ni la plata, porque como decíamos al principio, el oro y la plata son dinero, independientemente de que estén desmonetizados por la ley, que estén echados fuera de la circulación como dinero real, porque fue hecho por la fuerza, es decir, fue hecho como un decreto. Acuérdense que la evolución del dinero nos dio de manera natural, es decir, por la interacción de las personas, la creación del oro y la plata como dinero. Pero luego fue, sí, la fuerza del Estado, la fuerza coercitiva del Estado, la que lo separó, la que lo rompió de su naturaleza como dinero. Sin embargo, siguió siendo un refugio para la mayoría de las personas con sentido común, que siguen metiendo su dinero en el oro y en el oro físico. Entonces, si esto fuera visto como una buena inversión, ¿qué pasa? Cuando sube el precio del oro y la plata, significa que el valor del dólar es el que está cayendo. Entonces, no es lo importante bajar el precio del oro, sino dar la apariencia de que el sistema monetario es sólido, de que el dólar es el que vale, el dólar es fuerte, de que el dólar no tiene ningún problema fundamental. Y sí, es todo lo contrario. El problema tiene una enfermedad terminal que ahorita vamos a analizar. El resultado es ataques masivos en el mercado de oro y plata papel, mercado de futuros y forwards, que son atacados con ventas masivas de naked shorts, y con eso tiran las cotizaciones. Los precios a la baja se están dando, mucho ojo, en un contexto de aumento en la demanda física. Entonces, tenemos una contradicción en la que la demanda física del oro y la plata va en aumento, pero los mercados se están desplomando. El oro, por definición, tiene una demanda permanente. ¿Por qué? Porque, como ya decíamos, es la commodity con el mayor ratio de existencia sobre flujo. Es decir, que ese oro que está sobre la tierra siempre tiene dueño. Y esos dueños que tenemos oro, estamos ejerciendo demanda. Porque muchas veces se nos dice, la demanda del oro sí es la que se saca, es lo que se compra, que se saca de las minas y que se compra. No, la demanda de oro es toda la que se está ejerciendo por las personas que tenemos oro, que es una demanda permanente. Bueno, aquí en quise poner esta gráfica de la evolución de los últimos 10 años del precio del oro en dólares y en pesos. Como podemos ver, de 10 años a la fecha, el precio de la onza de oro en términos de pesos se ha disparado un 245%. Esto ya es incluso después de esta gran corrección después de 2011. Y en términos de dólares ha sido el aumento prácticamente del 200%. Pero quiero resaltar, sobre todo para los mexicanos, ahí está, como mucho ojo, el peso mexicano está cayendo, además por razones fundamentales, mucho más que el dólar frente al oro. Este es el del oro a 5 años, visto más de cerca, ya con unas líneas de promedios móviles de 210 y de 60 días, en la que apreciamos cómo el oro ha observado, a partir de la corrección vista desde 2011, un soporte muy fuerte alrededor de los $1,180 la onza, que francamente yo espero, o creo, no es que espero, no lo deseo, pero yo creo que sí se va a romper a la baja, y podríamos ver niveles del oro cercanos a $1,000, o incluso quizá por debajo en algún pico por ahí. En la imagen de la plata es un poco distinta, pero como vemos aquí también, aquí viene el pico de 2011, que no alcanza a llegar al máximo histórico. Esto también es importante, no alcanza a llegar al máximo histórico de 1980, y el soporte de la plata, que hasta apenas se rompió, fue por alrededor de los $18. Ahorita estamos por abajo, estamos en $17 y fracción, que ya lo vemos por abajo. Y también, sí, también la plata podemos ver en un mediano plazo, en el corto y mediano plazos, niveles más abajo en términos de dólares. Consecuencias de la depresión de precios del oro y la plata. En primer lugar, la backwardation que se está presentando en el mercado. Desde el punto de vista de la teoría de la escuela austríaca, existe backwardation
en el mercado del oro, cuando el precio spot en el mercado al contado es más alto que el contrato de futuros activo, o el más activo, es decir, hay una inversión de la curva que hace que el oro al contado hoy sea más caro que el de futuros. Como ustedes saben mejor que yo, la normalidad es que el futuro siempre sea pues más caro que el precio spot. Ahorita vamos a explicar por qué se da esta inversión como consecuencia de la depresión artificial de los precios del oro y la plata. Y les decía, se está dando esto en un contexto en el que la demanda física va en aumento. Apenas lo comenté en mi blog, o sea, ojalá pudieran entrar, que hay reportes de diarios británicos en los que se da cuenta de cómo los ultra ricos, los billonarios, están comprando oro masivamente en barras Good Delivery, que son barras o lingotes de 12.5 kilogramos de oro con pureza .999, que están comprándose masivamente y están saliendo de la circulación. Desde el punto de vista, les decía, de la nueva escuela austriaca de economía, el profesor Antal Fekete, que es su fundador, creó dos conceptos que se llaman base y cobase del oro y la plata. La base y la cobase son indicadores exclusivos de la nueva escuela austriaca de economía y es una especie de análisis técnico, pero diferente del análisis técnico tradicional. De lo que se trata es de medir el grado de backwardation que hay en los mercados. Entonces, la base se calcula, digamos, en términos simplificados, restando del precio del futuro más activo el precio spot. Es decir, la fórmula es la base, precio del contrato de futuro activo menos el precio spot, y nos va a dar una diferencia positiva normalmente, si el mercado está en contango. Es decir, si el futuro es más caro que el spot, y nos va a dar un resultado positivo. La cobase, al revés, se obtiene restando del precio spot menos el precio del contrato de futuro de que se trate. Entonces, dado que normalmente es mayor el futuro que el spot, la cobase debe dar un número negativo. Pero cuando esto se invierte, la base es negativa y la cobase positiva, hay backwardation. Y esta backwardation es la que mide la base y la cobase, y la evolución y la tendencia de esto es muy clara. Desde 2013, el oro y la plata han entrado y salido de backwardation, pero lo que nos explica el profesor Antal Fekete es de que llegará un momento en el que se dé una backwardation permanente, y entonces se dé un colapso del mercado de futuros del oro y la plata. Entonces los invito a seguir mi blog para mayores detalles o suscribirse a feketeresearch.com. Aquí tengo la gráfica, no es la más actualizada, pero es la última que tengo disponible, que les presento nada más a manera de ejemplo, porque esto ya cambió, por supuesto, al corte del 1 de septiembre. Así estaban dadas la base y la cobase. En azul tenemos la medida de la base para el contrato de diciembre y para el contrato de febrero en líneas punteadas. Y la cobase, aquí es lo importante, la tendencia nuevamente es hacia la backwardation. En este momento está en contango, pero tiende hacia la backwardation. La situación del oro, de la plata, es diferente, porque con la caída de los precios que se dio, el desplome, otra vez manipulado la semana pasada del precio de la plata se disparó de inmediato backwardation. Ahorita les voy a decir lo que esto significa. ¿Qué seguirá presionando a la baja el oro y la plata? Bueno, número uno, ya decíamos, la manipulación hasta que el mercado se imponga. ¿Por qué? Porque todas las manipulaciones de la historia de cualquier mercado siempre terminan en tragedia. No hay un solo caso, porque no puede ser, en el que la manipulación, ya sea de agentes privados o de agentes públicos, como es el caso ahora, terminen de manera exitosa. Siempre el mercado, como dice Jim Rogers, no hay nadie que tenga más dinero que el mercado, porque el mercado somos todos. Tarde o temprano el mercado que tiene más dinero que todos se termina imponiendo y las cosas se reajustan. Será hasta entonces cuando el precio del oro y la plata se dispare, eso no tengan la menor duda. ¿Qué seguirá? Bueno, la creencia en las declaraciones de la Reserva Federal, que nos dicen que, bueno, ya casi inminente que suban las tasas de interés, y bueno, esto va a ser negativo para el precio del oro. Ya no va a haber tiempo de comentarlo, pero hay estudios donde se demuestra que incluso en ambientes de subida de tasas de interés, el oro es una inversión exitosa. Si el quantitative easing concluye, más adelante será retomado. Ese es mi pronóstico, que como ya ha sido en ocasiones anteriores, ya ha terminado la fase del Q1, terminó el Q2 y siempre se ha vuelto a relanzar siempre que se termina. Yo estoy convencido de que cuando termine el Q3, una vez más que vuelva a estornudar la economía, será suficiente
para que lancen el QE4. Además de que hay un pacto, es muy importante esto, que seguirá manteniendo por ahora los precios del oro y la plata deprimidos, independientemente, por supuesto, de que en el corto plazo podamos ver, y eso le conviene a muchos de ustedes como traders, podamos ver subidas temporales. Mi impresión es de que seguirá la presión sobre los precios del oro y la plata por todo lo que ya he explicado. Entonces ustedes seguramente podrán sacar provecho. Si estoy en lo correcto, cada vez que suba el oro y la plata, entonces podrán tomar posiciones para sacar ventaja una vez que esto vuelva a la baja. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que es el pacto implícito Estados Unidos-China. Estados Unidos, como ustedes saben, está imprimiendo dólares, está expandiendo su deuda, pero tienen un gran acreedor que es China. China está muy feliz por ahora comprando oro de manera masiva y eso sí, acumulándolo de manera física. No está invirtiendo China, de hecho, acá ella creó su bolsa de oro de Shanghai. La semana pasada se acaba de lanzar la plataforma internacional de oro en Shanghai. Van a lanzar nuevos productos con futuros en Hong Kong. Singapur está diseñando también una plataforma nueva de comercio de oro físico, etcétera. Están dándose una gran transformación en la que está fluyendo el dinero, el oro físico hacia Oriente, con por supuesto la intención de que sigan financiando los estados de Occidente está proporcionando los dólares y a cambio está lo que está pidiendo el Oriente, Asia, en particular China, que es ya ahora el principal consumidor mundial, es el oro. De esta manera se deshacen de divisas, se hacen de oro y avanzan en sus planes de posicionar en el futuro al yuan primero como la divisa de comercio más usada y luego como una divisa de reserva. La pregunta que me hacen más frecuentemente, ¿es la hora de comprar? Bueno, depende, sería mi respuesta. Depende de para qué y depende de lo que sean, del tipo de inversor que sean ustedes. El oro y la plata son necesarios sin inflación, no cabe la menor duda, porque yo lo explico así, son como una balsa, que no importa cuánto suba la marea inflacionaria, siempre los va a mantener a flote. Es decir, el oro y la plata son una balsa en un mar de liquidez que nos permite, no nos va a hacer ricos, no nos va a disparar al espacio, pero sí nos va a permitir que no nos hundamos. Entonces, pero hay quien dice, bueno, pero si no hay inflación, entonces ¿para qué quiero el oro y la plata? Bueno, lo que no dicen es de que si el oro y la plata son buenos y necesarios en inflación, son indispensables en deflación, porque incluso en deflación el dinero es el que se revalúa. Por eso también estamos viendo que el dólar está subiendo, el índice dólar está yendo para arriba, es otro signo de deflación, y lo igual que la bajada del precio del oro en términos de dólares. Hay presiones deflacionarias que son las que van a propiciar, lo que están propiciando que el oro esté saliendo de la circulación. Ese es el mensaje de la backwardation, mucho ojo. Ya decíamos que hay backwardation, que significa que el precio del oro spot al día de hoy, pagándolo al contado, es más caro que el de futuro. Lo que eso quiere decir es que de repente tiran tanto el precio del oro de manera artificial que nadie consigue oro físico al precio internacional. Si ustedes salgan a conseguir oro en México, en China o donde ustedes me digan, y en México la onza de plata se consigue con un premio de 25% aproximadamente. Entonces, si en teoría la onza de plata debería de costar 230 pesos, en realidad nos viene costando más de 300 o quizá un poco más la onza de oro, la onza de plata física. El oro, las tasas de premio en China, de sobreprecio en China rondan igual el 30% del oro físico. Quiere decir que está totalmente desligado el mercado de papel del mercado físico, sobre todo cuando esto baja, cuando tiran el precio. Y eso se refleja en la backwardation. Se invierte la curva porque nadie quiere vender su oro y si alguien lo quiere comprar tiene que pagar un sobreprecio. Entonces, eso va a propiciar, eso es lo que está propiciando, es que las manos fuertes del mercado, es decir, las personas que se están haciendo, tarde o temprano se lo terminarán acabando, entre comillas, se lo terminarán acabando porque ya los retiraron tanto y que no estarán listos a venderlo a los precios que se están manifestando en el mercado. Es por eso que se anticipaba la nueva escuela de economía que tarde o temprano llegará un caso de mercado de futuro. Entonces, la cláusula de fuerza mayor se les pagará en dinero de papel. ¿Qué yo hoy?
la plata está 65% por debajo de su máximo histórico todavía vigente de 1980 y el oro está por más de 35% abajo. Yo en este momento no estoy comprando, tiene un buen rato que no he comprado plata recientemente cuando baja, cuando se encuentra por debajo de 190 pesos mexicanos la onza, compro física, pero no antes. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Si no tengo oro plata, pues más vale tenerlo, no esperar, porque no sabemos si en realidad el mercado vaya a caer más o no. De acuerdo a mis previsiones, es posible, pero no es. Entonces, si no tienen oro plata, la recomendación es que se hagan de un poco y yo escogería, si fuera a comprar, preferiría la plata sobre lo que está mucho más subvaluada. Y el oro está un poco 35% abajo de su máximo histórico de hace 3 años apenas. El mercado alcista, eso sí, sigue intacto. Mi pronóstico, y no tengo la menor duda, de que el oro rebasará por mucho la barrera de los $2,300, obviamente cuando retoma su racha alcista y cuando entre en su fase de euforia, que quién sabe qué niveles pueda alcanzar, y la plata va a rebasar con facilidad el nivel de los $50. Y por eso yo les diría bienvenidos a una nueva gran depresión. Esta es una pirámide de mis amigos de goldcore.com, en la que, bueno, en la pirámide de cómo se incrementa el riesgo. En la base de la pirámide está el gold bullion, es decir, el oro físico, diría la plata también. Y en segundo lugar, el nivel de seguridad, tenemos el dinero en efectivo, los fondos de mercado de dinero, los treasuries. En el nivel de ingreso tenemos stocks de blue chip, bienes, propiedades, bonos del gobierno. En el nivel de crecimiento, pero obviamente con mayor riesgo, están small cap stocks, los large cap stocks y equity mutual funds. Y por supuesto, en el área de la especulación, opciones y futuros, básicamente, ¿no? Esta lámina lo sacó el World Gold Council, el Consejo Mundial del Oro, en la que hablan de los 10 años de los ETFs en oro, que es una forma de invertir en oro papel. Digamos que de las formas de invertir en oro papel sería, a mí no me gusta, yo no invierto papel, lo aclaro, pero de las formas de invertir en oro papel sería la menos mala, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque los ETFs están basados, al menos en parte, están indexados al de la CTF, como el GLD, el ETF CLV, en el caso de la plata, están indexados y tienen un sustento en metal, no al 100%, pero por lo menos en algo, ¿no? Y esto, de acuerdo al Consejo Mundial del Oro, ha permitido reducir los premios en 9.3%, los premios de las monedas de oro, porque pues, también hay mucha gente que se diversifica y en lugar de comprar la moneda, pues más gente, sobre todo traders, se entran a comprar los ETFs. Y no es una causa probable de volatilidad, y aquí lo dice muy bien. Los volúmenes diarios en los futuros son 10 veces tan grandes como los volúmenes, 10 veces mayores los volúmenes de los ETFs. Quiere decir que desde donde se manipula el mercado del oro y de la plata, precisamente en el mercado de futuros. Estamos, señoras y señores, frente a un nuevo paradigma mundial. La regla de oro es esta: tiene el oro, pone las reglas. Después, de terminar la Segunda Guerra Mundial, era muy claro que quien tenía más oro que todos los demás del conjunto era Estados Unidos. Estados Unidos puso sus reglas, Estados Unidos impuso su moneda como la moneda de reserva mundial, pero eso está terminándose producto de qué? De sus propios errores, de expansión monetaria, de expansión del crédito, de expansión del gasto, etcétera. Producto de sus excesos, Estados Unidos está condenado a perder el liderazgo mundial. Es decir, Asia va a tomar la estafeta. China es el nuevo máximo consumidor global, entonces será quien las reglas y es la futura máxima potencia del siglo XXI. Y además, para eso se están posicionando, ya adelantaba yo, hay unos nuevos precios, se están formando ya los nuevos precios referenciales del oro. Como ustedes saben, los precios hasta ahora se habían definido en las dos capitales financieras de Occidente, Londres y Nueva York. Sin embargo, esto está cambiando, porque el oro está fluyendo, el oro físico hacia Oriente y sobre todo hacia China, y Estados Unidos y Occidente en general están quedando con el papel.
Entonces ya no les está gustando en Oriente que si ellos tienen el oro físico, quien determine los precios de referencia sean los occidentales. Por eso es que lanzaron su bolsa de oro de Shanghai y están preparándose para lanzar su propio índice de referencia, que sea una referencia mundial en su horario, y por supuesto, eso también sería una causa fundamental, o sería uno de los fundamentales que anticipan que el mercado del oro seguirá subiendo, porque tarde o temprano se van a cansar los orientales de pagar, de que les paguen tan barato su oro y que en Occidente les tiren el precio. Singapur está haciendo lo mismo, se está preparando para poder tener un precio de referencial del oro marcado en Asia, ya no depender de Occidente. Y señoras y señores, muy claro, el ahorro y no el dispendio es el origen del crecimiento sostenido. Las políticas que nos dominan actualmente no asignan un valor real, un fundamento al ahorro, y es un grave error. Como no tiene importancia el ahorro desde el punto de vista de los keynesianos y monetaristas que dominan la escena internacional en materia económica, bueno, entonces ellos dicen podemos manipular la tasa de interés a la baja y eso es lo que estimula la economía. Sin embargo, eso es un error, porque están pensando que es el efecto, el origen del crecimiento económico, y no. Si la tasa de interés baja, es porque hay un exceso de ahorro. Solo la abundancia de ahorro puede propiciar la baja de las tasas de interés. Entonces, vamos por el camino equivocado, porque estamos estimulando o queriendo estimular la economía que está enferma de excesivo gasto, deuda y consumo, con más de lo mismo, cuando lo que nos está diciendo el sistema es, ya lo intentaron, no lo sigan intentando, lo que necesita el sistema es ahorro, hay que disparar las tasas de interés. Claro, va a ser un trago muy amargo, nadie lo niega, pero solamente así podrá el mundo retomar una senda de crecimiento auténtico, porque repito, es el ahorro la base del crecimiento, el sustento, el pilar que sostiene el crecimiento sostenido, y es lo que va a propiciar la tasa de interés. Y las tasas de interés en un mercado libre deben ser determinadas en un mercado libre para que puedan mandarnos un mensaje real. La abundancia de ahorro es la que baja la tasa de interés. Ahora, como no hay ahorro y hay una tendencia hacia arriba de las tasas de interés, la Fed, ¿qué hace? Lo manipula a la baja para que se estimule la economía, pero esto no se logra. Sin duda alguna, el oro retomará el rol primordial en nuestro nuevo orden monetario global. Yo dudo mucho que volvamos a un patrón oro, sería lo ideal. Aquí lo menciono, el ideal sería el patrón oro renovado, no más a los monopolios monetarios, no más a los bancos centrales, se deberían determinar, pero bueno, estoy consciente de que eso será muy difícil determinarse, pero sin duda alguna el oro jugará un rol monetario importante y por supuesto China tendrá mucho que ver ahí. Entonces, con esto concluyo, disculpen si me extendí de más, pero les agradezco su tiempo y Pato, pues quedo a las órdenes de ustedes. Terriblemente, terriblemente ilustrativo, mi querido Memo. Muy bien, muy bien. Tal vez demasiado ilustrativa, todos tenemos miedo. O sea, esa es la idea, nada, no es cierto. Vamos. No, la idea es ser realista, presentar un panorama, pues, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la escuela austriaca, un panorama realista de lo enfermo que está la economía global y de que, pues, lo que espero que haya quedado muy claro es de que, pues, bueno, se ha inflado una burbuja, los mercados bursátiles están inflados, pero ustedes y yo sabemos que las burbujas no conocen límites. Y ahorita hay tanta, digamos, literatura al respecto de que anuncia el desastre, y yo estoy por eso cierto de que el desplome de los mercados no se va a dar ahora. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo habla de eso. El mercado va a desplomarse cuando menos la mayoría de la gente no se lo espere. Entonces hay que ir tomando previsiones y irse preparando porque la cosa se va a poner fea. Bien, suena catastrófico, pero tiene mucho fundamento lo que nos has dicho, mi querido Memo. Hay algunas preguntas de los asistentes. Voy a empezar con una pregunta de David. Él nos está preguntando, o te pregunta a ti, mejor dicho, ¿cuánto más crees tú que tarde esta burbuja en los índices norteamericanos y el oro seguirá siendo un refugio porque actualmente tiene pinta de no serlo? Claro, mira, me empiezo con lo último. Claro que el oro siempre será refugio, por una sencilla razón. Las acciones que puedas tener pueden llegar a valer cero. El oro no puede llegar a valer cero. Entonces, precisamente por eso es refugio. El oro es riqueza real. O sea, el oro es un bien constante y sonante. Ya expliqué los orígenes monetarios, expliqué el origen del dinero, el origen del valor.
por qué el oro sí tiene valor y por qué lo va a mantener. Entonces, el oro por eso, en ese sentido, es pues lo más, digamos, lo más sencillo, el sentido común nos dice, pues es que el oro es dinero y no lo va a dejar de ser nunca, igual la plata. Eh, Seguirá siendo refugio. Si viene inflación muy pronto, como el de hecho ya hay inflación en México, por ejemplo, para los mexicanos, y estoy seguro que quien nos escucha, donde estén, donde quiera que estén, hay inflación. Eh, Va a ser un refugio si hay inflación. Pero si hay deflación, con más razón, porque entonces los mercados van a colapsar y por supuesto, como ya decía, lo que se revalúa en un ambiente deflacionario es el dinero y el oro. Una vez que colapse el mercado de futuros, si es que colapsa, si así lo prevemos, pues el oro adquirirá su posición como dinero real. En ese ambiente deflacionario, el oro de todos modos se reposiciona y bueno, quien tenga oro podrá seguir usándolo como dinero en ese ambiente inflacionario. ¿Cuánto más creo que puede durar la burbuja? Lo acabo de decir, no lo sé, precisamente, o sea, si yo no me pondría corto en este momento, porque pues, no sabemos cuánto más puede durar, puede irse a la ruina, puede irse mucho más arriba, y yo espero, de hecho, que eso pase. Yo creo que eso seguirá pasando, decía, como todo el mundo espera que se caigan en cualquier momento, yo creo que eso no va a pasar pronto, no tengo una bola de cristal ni sé. Creo saber lo que va a suceder, repito, puedo equivocarme. Creo saber lo que puede suceder, pero no puedo decir cuándo. Ese es el problema, ¿no? Que no, no, Así no, es. Por no eso hay que sabemos irse cuándo. preparando, porque Sabemos que como, el final va a ser trágico, pero no sabemos. Por ahí Angie decía que quizás ella ya no esté viva para cuando esto suceda. No sé qué edad. no, yo creo, no, yo en ese sentido yo sí diría que no le veo más allá de, o sea, para que mi escenario o que les he planteado, mi escenario catastrofista, no le auguro más allá de esta década. Ah, interesante, ¿eh? Entonces Angie vas a estar viva, prepárate, ¿ah? Eh, Así es. bien, No, definitivamente el mercado alcista del oro va a terminar dentro de esta misma década. Y decir que el mercado alcista del oro va a terminar en esta década implica decir todo, implica de que lo peor de los escenarios que he planteado se presentará en esta década. y, Esa es mi previsión. y tu target conservador alcista para el oro es 2300, ¿verdad? Así es, así es. Ya, hay otra pregunta. En una cartera de inversión a largo plazo, ¿qué porcentaje sugieres tú que debería tener de oro invertido en oro? Un inversor, ¿qué porcentaje? No menos del 10%. Yo diría que no menos del 10%, tampoco más allá del 25% como máximo. Y dependiendo del perfil del inversor, dependiendo de la edad también, porque no es lo mismo un joven. Si yo me estuviera preguntando a una persona tal vez menor de 40 años, yo le diría, pues, ¿por qué a lo mejor consideras la plata? Y sí, pero si es una persona a lo mejor mayor de 50 años y quiere la plata, pues sí le diría, no, mejor optaría por el oro, ¿no? Ajá. Porque repito, la plata es más especulativa, pero tiene precisamente, debido a eso y debido a que está mucho más subvaluada que el oro, un potencial de crecimiento bastante mayor. Así es. A mí las palabras que más me han impactado, antes de seguir con las noticias, es esta parte en la que tú explicabas que el oro es una balsa que siempre flota en el mar de la inflación. Eso para Así es correcto. terriblemente claro y grafica exactamente qué es lo que puede pasar con los metales preciosos, ¿no? Eh, hay ¿Hay más preguntas? sí, sí, por supuesto, hay un montón más de preguntas. Eh, Si quieres, intento ser más breve en mis respuestas para tratar de contestar la mayoría y para no, que avancemos más, ¿no? eh, por aquí alguien pregunta, Memo, las condiciones que ha marcado el inicio del término del patrón oro han sido marcadas por guerras mundiales. Perdón, no te entendí bien. A ver, ¿verdad? Dice que las condiciones que han marcado el inicio y el término del patrón oro han sido marcadas por las guerras mundiales. Sí, efectivamente, ha tenido que ver, por supuesto, y de hecho, no lo mencioné, que bueno,